Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a continuar nuestra meditación sobre el purgatorio. El purgatorio es lugar de fuego purificador donde las almas pasan por un tiempo de purificación antes de subir al cielo. Hemos dicho que en el momento de la muerte hay salvación o condenación. Todos los que mueren pecado mortal caen en el infierno para siempre. Y todos los que mueren en gracia de Dios se salvan. Unos llegan al cielo directamente, inocentes penitentes. Los otros pasamos por un lugar de fuego purificador que llamamos el purgatorio. El purgatorio, dice Carnal Bachi, es la obra maestra de la misericordia de Dios. Dios exige reparación y es misericordioso. Entonces nos da la posibilidad de purificarnos antes de llegar al cielo. En efecto, en el libro del Apocalipsis de San Juan, capítulo 21-27, dice nada manchado en el cielo, nada manchado en el cielo. Y segundo libro de los Macabeos 12:42 siguientes, dice que Judas Macabeo hizo una colecta de 12,000 dracmas, mandó ese dinero a Jerusalén comprar corderos y hacer un sacrificio para expiar los pecados de los difuntos, que es una cosa buena y santa. Hemos dicho también que en el purgatorio hay sufrimientos, penas de los sentidos, Bien, por ejemplo, los santos dicen que los tormentos de este mundo, los más grandes tormentos de este mundo, son pequeña cosa en comparación de los tormentos del purgatorio. Y Santo Tomás de Aquino dice que el fuego del purgatorio y del infierno son iguales. Uno es para atormentar los condenados, otro para purificar estas almas. Tormentos terribles. Y Santa Cañada Génova dice, en su libro llamado Tratado sobre el Purgatorio, dice: las almas purgantes experimentan tales tormentos que la lengua humana no las puede describir, ni inteligencia alguna comprender, a menos que Dios mismo no los revele por gracia especial. De hecho, en Roma hay un museo que se llama Museo del Purgatorio. Museo del Purgatorio, se ve una alma se presenta, toca la puerta y la madera se derrita, ¿sí? Queda marcada en la cosa, etc. Bien, ahora veamos las penas, dije, del purgatorio, pero la pena de daño. ¿De qué se trata? Me apoyo en el librito del Carnal Bachi que explica esto. Además de la pena de sentido de que hemos hablado en la meditación precedente, las almas purgantes sufren otra pena mucho más grave que los teólogos suelen llamar pena de daño. Vamos a explicar esto. San Juan Crisóstomo escribe que la pena de daño, esto es, la necesidad ardiente e insatisfecha de unirse al sumo bien que es Dios, constituye para las almas purgantes un tormento mucho más angustioso que el fuego de 100 infiernos. Cuando el alma se separa del cuerpo, quiere unirse directamente a su Creador. En este mundo nosotros, que comemos, bebemos, dormimos, pecamos, estamos en el cuerpo, no tenemos esta nostalgia, este deseo. Pero cuando se separa, quiere ir al Creador. Y como no puede, eso lo hace sufrir. Es un sufrimiento muy, muy, muy grande. Bien, dice entonces, este tormento constituye para esas almas, como si fuera un infierno. ¿Por qué? Pues porque las almas liberadas de la envoltura terrena, que impedía ver en toda su luz las verdades eternas, sienten un impulso incesante e irresistible de unirse con Dios. Cuando una cosa cae, bien tiene que tocar fondo. Como la planta busca la luz, ¿sí? Así la alma busca a Dios, pero no puede, entonces sufre. Es como una persona, por ejemplo, que tiene sed tremenda, está a 1 metro del agua, pero está amarrada, no puede avanzar. Entonces, es rabiosa, ¿sí? Pero viendo
Entonces el alma tiene una sed irresistible, un impulso irresistible e incesante de unirse a Dios, pero viendo sus manchas e impurezas, escorias del pecado no expiado, experimenta una angustia terrible por no poder dar rienda suelta a ese su ferviente deseo, por no poder sumergirse en los abismos inefables de la bienaventuranza eterna. No podemos comprender esto, salvo una gracia especial de Dios. Y los santos sí comprendían. Aman a Dios con un amor inmenso, anhelan unirse a Él y poseer su bien, pero se ven rechazadas por la justicia divina hasta que hayan expiado plenamente sus culpas. Nada de manchado entra en la presencia de Dios. Entonces, están impulsadas a unirse a Dios, pero la justicia de Dios lo para, su pecado lo impide de avanzar, de unirse. Y eso debe ayudarnos a no pecar así a lo tonto, ¿no? A no hacer lo que sabemos que se paga y se paga muy, muy caro. Para tener una pálida idea de este angustioso e insatisfecho deseo, pensemos en el dolor vivísimo que experimentaban los santos después de su conversión, cuando volvían con la mente a los pecados cometidos, aunque fuesen ligerísimos. Lloraban delante del crucifijo lágrimas ardientes de dolor y de amor, se afligían penas largas, terribles, para expiar sus defectos, como por ejemplo San Luis Gonzaga, y llegaban hasta a desvanecerse a los pies del confesor con el pensamiento de pequeños pecados veniales que quizás no eran ni siquiera pecados. ¿Y nosotros qué hacemos para evitar ofender a Dios, para purificar nuestras faltas con el arrepentimiento, la penitencia? ¿Qué hacemos? Poca cosa, casi nada. Recordemos que la justicia divina debe ser satisfecha en esta vida o en la otra. Dijimos, Dios perdona, exige reparación, justicia divina. ¿Quiere salvación? De ahí viene la misericordia. Y las dos forman este fuego, podemos decir, terrible. Si no satisfacemos la justicia divina ahora en este mundo, lo haremos con penas inmensamente mayores en el purgatorio, donde no tendremos ya el beneficio de los sacramentos y de las indulgencias. Entonces, en este mundo podemos pagar un montón de esa deuda bajo todas las formas. Si el hecho de dar un vaso de agua fresca tiene su recompensa, ahora imagínense cuando hace cosas mayores. Y de ahí esto explica la generosidad de los santos, de los cristianos auténticos, en todos los sentidos: generosidad en el apostolado, generosidad en la caridad, generosidad en la oración, generosidad en el sacrificio, generosidad en las obras de caridad material o espiritual. Entonces, esto, podemos decir, nos impulsa a trabajar más. Ahora, los del purgatorio ya no tienen el beneficio de los sacramentos. Por ejemplo, cada confesión, cada comunión, cada sacramento que recibimos, bien recibido con devoción, con fe, puede borrar un montón de purgatorio. Otra santa que tuvo revelaciones privadas, pero interesante, es San Francisco Romana. Como se narra en su vida, tuvo una célebre visión sobre el purgatorio. Lo vio dividido en tres pisos, podemos decir. Interesante. Entonces, ella ha visto que hay tres partes del purgatorio. La primera es la más lejana del cielo y casi limítrofe con el infierno. Más dolorosa. En ella están penando atrozmente dos clases de personas: los mundanos, que habiendo cometido graves culpas retardan hasta la muerte su conversión completa, exponiendo que finalmente se confesaron santos óleos hasta el fin, que bien están ahí, limítrofes del infierno. Además, entonces ahí están los mundanos, y también están ahí las almas consagradas a Dios, para las cuales aún las culpas más ligeras, las faltas, la vida tibia, las ingratitudes a la gran vocación recibida, constituyen una grave cuenta que pagar ante la justicia divina.
Y podemos decir también, ahí están los cristianos instruidos, porque el cristiano ignorante que peca por ignorancia invencible es mucho más ligero que el cristiano consciente. El cristiano consciente, instruido, que a ojos abiertos maliciosamente peca, tiene más responsabilidad. Entonces, primera parte del purgatorio dice, es la más lejana del cielo, casi ministros del infierno. ¿Quiénes van ahí? Las almas mundanos que defienden su conversión y las almas selectas religiosas consagradas. La segunda región intermedia es la más poblada. En ella las penas de sentido son aún indecibles, muy dolorosas, y el deseo ardiente de purificarse y unirse a Dios es tan inmenso que hace gemir a aquellas almas angustiadas, las cuales, sin embargo, no solo están resignadas a sufrir, sino que anhelan aún sufrimientos todavía mayores para poder purificar del todo sus manchas que las tienen separadas de Dios. Entonces, la región intermedia es la más poblada. Ahí hay grande deseo de purificarse y de salir de ahí cuanto antes. Y la tercera región es la más cercana del cielo. En ellas las almas son más santas, más puras. Las penas de sentido para ellas son más ligeras, apenas existen. Pero la incoercible, irresistible nostalgia de Dios las hace arder una llama espiritual y las apremia de tal modo que todo instante de separación les parece una eternidad. Todo instante de separación parece una eternidad. Si yo muriese en este momento, ¿a qué región del purgatorio iría a parar? No lo sé. Pero lo que sí sé con certeza es esto, que debo evitar toda mínima ofensa a Dios, que debo expiar con la oración, la penitencia, las culpas pasadas, y que debo ayudar a las almas purgantes, siendo esto una obra de misericordia entre las que más agradan a Dios. Más agradan a Dios esta obra de misericordia por las almas del purgatorio. En la charlita siguiente vamos a hablar ahora de las alegrías, hay que hacer ciertas alegrías también de estas almas.